Cuéntame, ¿es verdad que estáis preocupados por el tema de que hay cada vez más perros y que la rabia puede ser una enfermedad que pensamos que está erradicada y que puede al final afectar? O sea, erradicada no ha estado. O sea, por ejemplo, el problema que hubo en verano en Ceuta, en Marruecos es endémica la rabia, y bueno, a nivel europeo pues seguimos teniendo por los animales silvestres o salvajes, y bueno, pues tenemos cierto riesgo. Claro, y entonces aquí la vacunación no es obligatoria. No es obligatoria. Es recomendada, pero no es obligatoria. Bueno, pero ya recomendada es importante. Pero no es suficiente. Vale, te voy a leer lo que nos ha dicho, lo tengo aquí escrito porque nos lo han mandado ahora desde el Departamento de Salud Pública del Gobierno Vasco. Nos aseguran que la situación epidemiológica de la rabia urbana asociada a animales domésticos no ha cambiado desde que pasó a no ser obligatoria la vacunación, por lo que no se considera necesaria la vacunación obligatoria. Sigue siendo, va a seguir siendo, por si acaso. Ya, pero bueno, ¿Tú qué piensas? Al final son datos epidemiológicos, es decir, en los últimos 40 años no hemos tenido ningún problema de rabia en Euskadi, pero bueno, sí que tuvimos, en España hubo un brote o un problema con un perro en el 2013, y ese perro estuvo en contacto con dos perros que vinieron a Llodio. Esos dos perros se tuvieron que eutanasiar por el riesgo de que se desarrollara la enfermedad. Y bueno, ¿Cómo se desarrolla esa enfermedad y cómo de peligrosa es? Digo, no solo para los perros, ¿a los humanos también nos puede afectar? A los humanos también nos puede afectar. Entonces, yo creo que es bastante gráfico el problema que hubo este año en Ceuta. Insisto un poco porque es lo más reciente que hemos tenido. Sí. Y bueno, pues porque la situación o cómo entró a nivel de España por la frontera, escondido el perro, y que tampoco sabían los propietarios o los futuros propietarios un poco que adquirieron ese perro, no sabían tampoco en qué condiciones sanitarias estaban. Entonces, atravesaron una frontera libremente, debajo en el coche, entre las piernas, con todo ese desconocimiento un poco del propietario, pero con su buena voluntad, ¿no? Entonces, bueno, pues todo a partir de ahí se complica. Ese perro estuvo en contacto pues, con veterinarios porque tenía una herida por un mordisco, estuvo en contacto con veterinarios cuando se le exploró, se le curó, y bueno, y con más gente, y gente de la protectora. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento determinado ese virus se pone de manifiesto con signos clínicos, y es ahí cuando el veterinario diagnostica la enfermedad de la rabia y se tiene que eutanasiar ese animal. A partir de ahí se activa un protocolo en el que esas personas que han estado en contacto con ese animal tienen el riesgo de poder padecer la enfermedad, al igual que otros perros que estuvieron con ese perro en la protectora e incluso otros gatos. Entonces, claro, las instrucciones son claras, hay que eutanasiar a ese perro por esos signos que tenía de rabia. Es verdad que en Euskadi no es obligatorio, pero he hablado con una compañera que sí que tiene perro y que cuando viaja, pues nada, pues me dijo, pues en Teruel, por ejemplo, sí que necesito vacunarlo o lo que sea, porque hay en distintos sitios del Estado donde sí que es obligatoria la vacuna. Exactamente, estamos más o menos controlados. Controlados entendemos nosotros porque todas las comunidades limítrofes que tenemos alrededor vacunan, y vacunan de manera obligatoria. A nivel de España, Euskadi, junto con Galicia y Cataluña, no es obligatoria la vacunación de la rabia. Y luego está pues un poco lo que se sale ya de característico, es que en Asturias solo es obligatoria para los perros potencialmente peligrosos, ¿vale? Parece que los otros perros de otras razas no pueden transmitir la rabia. No, tenemos que entender que es un virus y que no entiende. Uno de fronteras, que el paso entre territorios hoy en día es habitual. Ahora estaba viendo, cuando teníais en pantalla, que había subido el turismo un 5,5% en octubre en Euskadi. Es decir, el tránsito de personas, y cada vez es tránsito mayor con mascotas. Entonces, ahí tenemos un pequeño riesgo. Claro. Y nosotros recomendamos, partiendo desde el Colegio de Veterinarios de Vizcaya, la idea que necesitamos una inmunidad grupal. Los estudios cada vez están más claros y se entiende que se necesita un 70% de inmunidad. Ahora los datos que tenemos, estamos en torno a un 30-35% de datos de vacunación, con lo cual estamos muy alejados. Todavía hay gente que esté recomendado, no llegáis al 70%. No. Egoitz, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se contagia la rabia? Pues básicamente puede ser por arañazos, por mordiscos, por saliva, que tengamos nosotros algún tipo de lesión, y bueno, pues entre los perros igualmente. Y los humanos nos puede pasar lo mismo, ¿no? Nos puede pasar, al final es una zoonosis, es decir, es una enfermedad que también se puede transmitir a los humanos. Y cuando se hizo todo el tratamiento y todo el proceso de Ceuta, a las personas que estuvieron en contacto, uno de los mayores problemas que tiene es los tratamientos, que son muy dolorosos. O sea, aparte del riesgo que tienes, que es una enfermedad bastante importante. Pero, ¿no?, ¿el desarrollo en humanos cómo es? Pues, ¿se desarrolla de la misma manera que en animales? No es tan agresiva, pero claro, también puede haber. Y sobre todo, nos puede dar, uno de los problemas que podemos llegar a tener, ¿no?, es que el periodo de incubación es muy variable. Entonces, cuando se hacen cuarentenas,
estamos hablando igual de 6 meses, esos animales que han estado en contactos con un... Egoich, fíjate lo que vamos a hacer. Hemos ido a la calle a preguntaros a vosotras y a vosotros, dueños de perros y no, si estáis al tanto de la vacunación, ¿sabéis de lo que vacunáis a vuestros perros? ¿Cómo lleváis ese control médico-sanitario que tiene que tener vuestro pequeño amigo o amiga? Sí, es que mi hermana se trajo una perra de Marruecos pues eso, que estaba maltratada. Entonces nos informamos de todo el tema precisamente por prever un poco qué podía ocurrir. Y te pones a informarte y dices, bueno, el nivel de mortalidad en humanos cuando se contrae es muy alto, llega casi al 99%. ¿En serio? En serio. Es porque el periodo de incubación es muy largo, es decir, las vacunaciones los tratamientos son muy dolorosos y tenemos que tenerlo muy claro, no es solo que los perros puedan o no tener. Cuando de eutanasiar a los animales es porque la rabia no tiene cura. Exactamente. Sí, sí, Eso es, sí. Ostras, la Pero rabia no no tiene tenemos cura consciencia. en animales y en humanos. En humanos hay, yo creo que tampoco, pero hay ya los Fíjate. médicos yo creo que tendrían que ser un poco... Pues entonces Ya, tenemos que, ¿no? La voz de alarma. Cuidar ¿te crees muchísimo, que? claro. Tampoco creo Ostras, qué que... miedo. No, luego hablamos del mosquito tigre, no sé qué, y estamos todos aquí con trampas mortales para todo el mundo. Hombre, yo creo que tampoco habría que alarmarse. Vale, Lo que hay vale. que hacer es... No. También es verdad, también que la gente hay que se hacer, tranquila en casa. Lo que hay que tenemos hacer es Mordeos tranquilamente, entender, no pasa nada. Que un plan de vacunación adecuado Eso es. podemos llegar a controlar una enfermedad. Jo, pues o sea, ya está. básicamente es eso, ¿no? Sí, pero lo que Hacemos decíamos, eso, ¿no? que la gente no O sea, vacuna a quiero sus decir, hijos, va a ya no es vacunar que a sea los obligatorio, animales. pero que sí que sus seamos mascotas. conscientes, los que Pero tenemos que supone. perro, ser conscientes que aquello que es una recomendación por vuestra parte sea una recomendación real. Sí. No te recomiendo que no cruces la carretera porque te va a atropellar un coche, pues te recomiendo que pongas la vacuna porque puede pasar esto. Yo creo que sí se hace. Yo en mi vida he tenido 2 perros, yo tenía 2 setters y siempre he cumplido. A mí cuando me decía el veterinario esto, además por edad del perro, y yo lo he hecho siempre, o sea, porque además viajas y cuando sales fuera efectivamente, como has explicado, y los que hemos tenido perros lo que queremos es no tener problemas. Y Igual que habitualmente cuando se tú suele tienes un hacer, ¿no? accidente con algo y tal y te ponen Claro, el tétano. el tétano, Aunque ya te has efectivamente. vacunado, pero te lo Eso pones porque es. dices, Cuando tú- ostras, yo por si acaso, Te lo haces. yo lo haría. Yo no bueno, sí Sí, tuve sí. un pequeño perro que era un tekel Qué monos son los teckels. pivot. se Pero no llamaba. solamente eso, si cuando Más cualquiera majo de él. nosotros Muy viaja monos. a países exóticos, por llamarlo de alguna manera, te tienes que vacunar Sí, antes sí. y es casi por... Algunas es recomendación, pero otras es casi por ley. que Ahora tienes que también, vacunar. pero le han mandado un mensaje del Departamento de Sanidad, o sea, Hombre, ya, no porque vamos- lo que decía hoy, hay que ser si hay muy una prudentes, incidencia muy efectivamente. pequeña o no hay casos, ya, pero joder, a mí ya solo por el por si acaso me has puesto el miedo en el cuerpo. No. O sea, no quiero... No, Vamos yo a creo que no yo creo que temas. no hay que ser eso alarmistas. Tampoco, A ver, no, yo creo que lo recomendado sería, o sea, sabemos que las vacunas funcionan, Claro. entonces Ya está. vamos a intentar utilizar esas vacunas que tenemos, ¿Y que la es el rabia medio al final. Vale. ¿Siempre se asocia a los perros o también a otros animales? No, animales silvestres también. En los países del este, por ejemplo, el zorro rojo, Ahora. pues también es animal de pues riesgo. entonces Y la vamos a rata. Los lanzar- gatos también. Y la rata. Los gatos Los también. Hacemos un Murciélagos. mensaje a todos aquellos que tienen un zorro rojo en casa. Los que tenéis Murciélagos, un mapaches, en Estados Oye, Unidos... no, la pero rata, a mí los que me Sí. mosquean más son los quiero gatos. saber, Egoich. la rata. No, los Estos gatos también, también, pero... ¿Estos también transmiten? también. No, pero tenemos que No, ser no. conscientes también, ¿no? Desde países del este nos están viniendo también muchas veces perros y ahí está un poco, no está controlado de la misma manera. Bueno, pues vamos a intentar eso, hacer unos protocolos adecuados. ¿Y los que no entendemos tienen lo que es más dueños, importante. qué Eso sí pasa? que no tienen Están control. controlados. Bueno, Claro, pero, o sea, pero están ahí muy tenemos controlados por la las base de que carreras, sí. un 70% de una inmunidad grupal nos puede proteger, ¿no? Pero bueno, tampoco debería haber casos en los que ahora mismo a nivel estatal, por ejemplo, ¿no? Esos perros que andan sueltos, pues no tendríamos que tener ese problema, ¿no? Pero vamos a intentar controlar los que tenemos mascotas, los que tenemos perros y gatos en casa, vamos a vacunarles. Pues Yo claro, creo que es lo Está adecuado claro. y correcto. Los míos van a Egoich, rajatabla. mensaje recibido, ya lo sabéis, recomendación por favor para el tema de la rabia con quienes tengáis perros, recomiendan el vicepresidente de los veterinarios de Vizcaya, que para Los mí, veterinarios, yo al final somos voto los para ti veterinarios. para que seas presidente. General. Por favor, Egoich, futuro presidente de veterinarios de Euskadi, ¿qué digo de Euskadi? De Europa, y recomienda esto. Gracias, eskerrik asko, Egoich. Eskerrik asko.